Bueno, buenos días a todos. Yo creo que estamos ya estabilizando el incremento de espectadores. Son las 11:04, no es puntualidad alemana, pero yo creo que ya podemos empezar. Bueno, bienvenidos a todos al webinar de puesta en servicio. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Mi nombre es Carmen Longas y soy la responsable del Departamento de Acceso a la Red en Red Eléctrica. Pero conmigo me acompañan, ya veréis, David, por favor, pasa a la siguiente transparencia. Me acompañan pues muchísimas personas de otros departamentos, de disciplinas diferentes que están implicadas en la puesta en servicio de instalaciones y que además van a ser los ponentes de la sesión de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues por parte del Departamento de Acceso a la Red, además de mi persona, contamos con David Vara, con Natalia Caño, con Débora Horta, con Alejandro Américo Bueno. Por parte del Departamento del Centro de Control, contamos con Andrés Sainz y con Marta Pérez. Por parte del Departamento de Garantía de Suministro, contamos con José Ignacio Vaquero. De Seguridad del Sistema, contamos con Cristina Fernández. Del Departamento de Medidas, con Lourdes Fernández. Y con el Departamento de Fiabilidad del Sistema, contamos con Lourdes Soto. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos los ponentes por lo que vais a hacer. Y bueno, pues ya veis que el proceso de la puesta en servicio es un proceso muy transversal en Red Eléctrica, ¿no? Abarca muchas áreas. De hecho, bueno, un apunte, nuestra organización en Red Eléctrica interna no dispone de un departamento de la puesta en servicio, ¿no? Que muchas veces nos dicen, no, es que quiero contactar con el departamento de puesta en servicio, sino que el proceso entero es un resultado de múltiples actuaciones de diferentes ámbitos, como veis. Y bueno, cuando nos referimos a la puesta en servicio de instalaciones, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es la temática de hoy, ¿no? Pues bueno, es el proceso que transcurre entre que una instalación, ya sea de demanda, de generación, de apoyo a distribución, una instalación que ya se ha construido, pues obtiene las autorizaciones administrativas de explotación, ¿no? Definitivas, y tiene que conectarse físicamente a la red, ¿no? Y sobre todo en esta instalación tiene que integrarse en el sistema eléctrico, ¿no? Y es en esa integración del sistema eléctrico la que da múltiples trámites con Red Eléctrica, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues desde Red Eléctrica debemos comprobar que las instalaciones están adscritas a un centro de control, por ejemplo. Se debe verificar además que ese control de la planta se hace efectivo, ¿no? Debemos comprobar el sistema de medida, debemos comprobar toda la información aportada, porque esa información luego pues, va a servir para que se integre en los procesos internos, en los estudios, en los modelados que hace Red Eléctrica para otras cuestiones. Debemos comprobar que las instalaciones cumplen con requisitos técnicos, debemos acordar cómo se hace la energización y en qué momento de la instalación, ¿no? Entonces, en definitiva, desde Red Eléctrica, mediante este proceso, pues aseguramos que la instalación se conecta a la red de una forma segura y, sobre todo, bueno, pues asegurándonos de que se produce esa integración, tanto en el sistema eléctrico como en los sistemas de Red Eléctrica, ¿vale? Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar de todo esto porque nos parece importante que entendáis la utilidad de todo este proceso, que además como el proceso está imbricado de alguna manera en la tramitación administrativa, ¿no? Y además es de aplicación una serie de normativa, pues bueno, somos muy conscientes de que en ocasiones por una razón u otra, ¿no? Pues el proceso completo no resulta en la agilidad que nos gustaría a todos, ¿no? Pero bueno, lo principal es que lo entendáis, pero la razón por la que os hemos convocado hoy, pues hoy es 8 de julio, ¿no? Incluso alguno es posible que esté hasta de vacaciones, ¿no? La razón por la que estamos hoy aquí es otra, ¿no? Y bueno, la razón es que se ha puesto esta semana, en concreto el lunes, una nueva plataforma de tramitación de la puesta en servicio, se ha puesto en producción, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues la tramitación de la puesta en servicio para nuevos trámites no se hará a través de un nuevo módulo de puesta en servicio en el portal de servicios a clientes, que creo que muchísimos de vosotros lo conocéis porque ya lo veníamos utilizando para otras cuestiones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ¿cuál es el orden del día de hoy? Si pasamos a la anterior diapositiva, por favor, David. Ahí. El orden del día de hoy pues, será bueno, pues una breve introducción, ¿no? Ya una descripción de lo que es el portal de servicio a cliente y sobre todo del módulo de puesta en servicio, ¿no? Vamos a hablar, como decía, con todos los ponentes del procedimiento de puesta en servicio, ¿no? Que lo entendáis bien la importancia de todos los trámites.
Vamos a hacer una aplicación práctica de lo que serían las nuevas solicitudes de, bueno, pues de trámites de puesta en servicio, ¿no? A través de la plataforma, pues bueno, que conozcáis cómo va a funcionar la plataforma, qué os va a pedir, cuál es la filosofía que impera, por si no tenéis, no estáis familiarizados todavía. Y bueno, pues aprovechando este momento hemos hecho una revisión de los contenidos de la página web, que son muy informativos para que tengáis mucha información sobre lo que tengáis que hacer. Entonces, bueno, pues vamos a repasar un poquito todo lo que hemos ido añadiendo, ¿no? Finalmente una ronda de preguntas y sí que os pediría que os quedarais hasta el final porque queremos hacer además una encuesta de satisfacción, ¿vale? Pero bueno, este es un poco el orden del día de hoy. Entonces, bueno, pues empezando un poco con la introducción, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes fundamentales de haber hecho, bueno, pues una nueva tramitación, una nueva plataforma, ¿no? Pues bueno, hemos visto durante los últimos años las exigencias en el proceso de puesta en servicio se han ido incrementando, ¿no? Ha cambiado la normativa y entonces lo que ha ido pasando es que pues se han incrementado los trámites que hay que hacer. Se han incrementado también el número de actores involucrados, se han incrementado considerablemente, ¿no? El número de clientes que quieren conectarse a la red. A la red. Ha habido un crecimiento sustancial de las puestas en servicio, ¿no? Y bueno, ante esta situación hemos hecho sesiones de divulgación, hemos hecho otros webinars, hemos hecho guías, lo que comentaba de la página web. Pero en cuanto al proceso, es cierto que ya hace algún tiempo pues, identificamos algunas mejoras que optimizarían el proceso, ¿no? Y entonces, bueno, pues estas mejoras se han visto implementadas en el nuevo módulo que os vamos a presentar hoy y bueno, y esperamos de verdad que esto pueda satisfacer las necesidades que se habían identificado. Vamos a ver la puesta en servicio durante los últimos años en cifras. Bueno, pues estamos hablando que en el año 2018 pues, teníamos puestas en servicio, pero apenas fueron 10 instalaciones las que se pusieron en servicio. Recordad que veníamos de unos años donde bueno, pues, por unas razones u otras no eran numerosas, ¿no? Pero en el año 2019 experimentamos un incremento muy sustancial como consecuencia de las subastas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues estábamos hablando de que era muy superior a los 5 gigavatios lo que pusimos en servicio. En 2020, de alguna manera, la tendencia se mantiene, ¿de acuerdo? Estamos en el entorno de los 5.000 megavatios que instalamos en 2020. En 2021 no llegamos a los 5.000, pero también es bastante sostenido. Y en 2022, pues bueno, estamos ahora en el ecuador del año y vamos en torno a los 2.400, si no me equivoco, megavatios instalados. Entonces, bueno, pues todo indica que se va a seguir manteniendo esa tendencia, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que venimos parece que este crecimiento del número de trámites que hay que hacer, ¿no? Lo que vemos nosotros en Red Eléctrica, pues va a seguir siendo sostenido, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tratar de optimizar el proceso, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, pues tenemos un poco la visión de futuro, que ya creo que ya todos conocéis, ¿no? Con el parque generador que tenemos instalado actualmente, pues el año pasado, en 2021, la producción de energías renovables o la producción total fue de un 46,7%. Y bueno, pues ya sabéis que tenemos objetivos nacionales de en 2030 llegar al 74% y en 2050 al 100%. Entonces, bueno, pues todo indica que esta tendencia va a seguir al alza, ¿no? Entonces, bueno, pues esto os vamos a contar un poco el proceso y de verdad esperamos que este webinar sea de utilidad para vosotros. Ya antes de empezar, unas cuestiones técnicas. Bueno, habéis preguntado algunos, el webinar va a ser grabado y va a ser colgado en la página web, ¿de acuerdo? Y bueno, pues para un poco el funcionamiento del webinar somos muchas personas, ahora mismo contamos con en torno de 460 participantes, ¿no? Entonces, la opción de levantar la mano, pues no y quiero decir, y hacer las preguntas en vivo no la vamos a permitir, ¿de acuerdo? Pero cualquier cuestión que surja, que requiráis o sea, preguntas sobre el proceso, os pedimos que la hagáis a través de la caja de preguntas y respuestas, os iremos respondiendo por escrito y luego en la ronda de preguntas pues daremos visibilidad de las más numerosas. Y para cuestiones técnicas, ¿no? De no se oye o bueno, cuestiones relacionadas, pues os pedimos que uséis la pestaña de chat porque así os podemos atender mejor, ¿de acuerdo? Y bueno, sin más, muchísimas gracias de nuevo por vuestra asistencia y comenzamos con la primera sección. Muchísimas gracias.
Bueno, comenzamos. Buenos días, primero, antes de nada. Mi nombre es David Vara y voy a comenzar explicando un poco la nueva funcionalidad dentro del portal servicio que muchos de vosotros ya conoceréis con otros servicios ya implementados anteriormente este webinar pues vamos a tratar de explicar esta nueva funcionalidad a través del módulo de puesta en servicio. Como muchos habréis visto, la semana pasada se publicaba una noticia en la plataforma que se estaba utilizando hasta ahora para la tramitación de las puestas en servicio, en la que se informaba que a partir del pasado lunes 4 de julio estaría disponible esta nueva funcionalidad dentro del portal de clientes para realizar la tramitación de la puesta en servicio. Como nota aclaratoria muy importante, durante un periodo de tiempo van a convivir las dos plataformas. La que veníais conociendo de Mi Acceso RE va a seguir operativa para tramitación ya iniciada, para solicitudes de notificaciones operacionales hasta el final del ciclo del proceso. Y para las nuevas tramitaciones que se inicien a partir del lunes día 4, ya está operativa y será obligatorio realizarlas a partir del módulo de puesta en servicio del portal de servicios a clientes. Bueno, el aspecto del portal, como digo, ya muchos estaréis familiarizados con él. Se accede al portal y se comprueba que ya algunos de vosotros tendréis habilitado el módulo resaltado ahí en la diapositiva entre puntitos de puesta en servicio. Esa es la novedad, ¿no? Es el nuevo módulo para esta nueva tramitación de puesta en servicio. Se accede, como digo, a través del enlace y bueno, también lo tenéis accesible en la página, en la sección de clientes de la página corporativa, entrando a través del icono que se remarca en la diapositiva. Para continuar, ¿quién puede dar de alta y gestionar estos usuarios y permisos dentro de la nueva funcionalidad? Bueno, pues los usuarios que ya estén registrados previamente en el portal de servicios, se habrá habilitado ya de serie, digamos, este servicio de puesta en servicio para empresas del tipo generadores, consumidores directos, distribuidores y centros de control. Además, reseñar que los centros de control tienen un servicio propio que tendrían que dar de alta los propios usuarios dentro de ese servicio. Para el resto, pues aparece ya el servicio de puesta en servicio, donde pueden gestionar usuarios, habilitar sus permisos, los usuarios que ya estén registrados previamente y los que no estén registrados, bueno, pues un método tradicional de registrarse a través de un botón y ir indicando los datos. La migración de usuarios de la antigua plataforma a este portal de servicios a clientes también se ha hecho automáticamente, con lo cual los que ya estaban accediendo a través de Mi Acceso RE pues pueden acceder, comprobar sus datos en el portal de clientes. Las principales mejoras y beneficios de esta nueva funcionalidad, pues fundamentalmente es un acceso único a una plataforma, a un proceso que, bueno, ya de por sí era un poco tedioso, ¿no? Porque eran ventanillas múltiples con bastantes interlocutores dentro de red eléctrica. Entonces, lo que se trata es de agilizar y facilitar un poco ese acceso minimizando la documentación aportada, se aporta de una sola vez en una solicitud y bueno, pues así conseguimos unificar criterios, aparte de automatizar y conseguir una trazabilidad de las propias solicitudes, tanto para el cliente como internamente, lo que se queda reflejado en una calidad y una claridad en los datos que se aportan. Quería remarcar y aclarar un poco qué camino seguir en estas solicitudes de puesta en servicio. Entonces, para las que no hayan comenzado con la tramitación de la puesta en servicio, el camino que hay que seguir es el de portal de servicios a clientes.
O sea, si queremos solicitar una notificación operacional, que luego hablaremos de ellas, ION, pues debe de ser a través del portal de servicios a clientes del módulo de puesta en servicio. Si queremos, pues para una instalación conectada a la red de distribución, solicitar un informe previo a ION, también sería a través del servicio de clientes del portal. Y para la energización de instalaciones de enlace o de conexión, pues también se realizaría a través del portal de servicios. Y como decíamos anteriormente, pues para las tramitaciones que ya estén iniciadas, estén a mitad de flujo de ese proceso, pues seguirían tramitándose por medio de la ya conocida Mi Acceso RE, que estábamos habituados a trabajar con ella, para realizar solicitudes de APESPES, solicitudes de informes previo a LON o FON para red de distribución o solicitudes de LON o FON para red de transporte. Voy a continuar pues, explicando un poco, resumiendo, vamos a participar varios compañeros, intentando resumir o aclarar este procedimiento de puesta en servicio para bueno, pues dejar unas ideas que se puedan recordar fácilmente y ver un poco el resumen del proceso. Bueno, el marco normativo en el que nos situamos actualmente, pues lógicamente la ley del sector eléctrico, el Real Decreto 413 por el que se regula la producción de energía eléctrica de instalaciones a partir de fuentes renovables de energía, cogeneración y residuos, el Reglamento Europeo en el que se marcan unos requisitos técnicos, un Real Decreto 647/2020 del 7 de julio en el que se implementan los códigos de red de conexión, la Orden T 749/20, una norma técnica de supervisión y procedimientos de operación como el 3.8, 9, el 9.1, 9.2 y el 12.2 para territorios no peninsulares. No directamente influyen en la puesta en servicio, pero sí tienen de alguna manera esa afección. El Real Decreto 1955/2000, Real Decreto Ley 23/2020 y el Real Decreto 1183/2020 de acceso y conexión, en el que incluye una matización, una modificación muy importante en el Real Decreto 413/2014. Muy importante, digo, a tener en cuenta porque modifica la definición de potencia instalada. Un dato que luego bueno, se va a venir arrastrando desde que se conforma el permiso de acceso y conexión, va a influir, lógicamente se va a reflejar en un contrato técnico de acceso y va a aparecer en las autorizaciones administrativas posteriores, en el potencia instalada que va a indicar el CIL y que finalmente se va a reflejar en el registro del ministerio. Entonces, esta potencia instalada indica que la potencia de las instalaciones fotovoltaicas es la menor de la conocida como potencia pico de los módulos fotovoltaicos instalados o la potencia máxima del inversor o suma de los inversores. Suele ser esta, en general, la potencia mínima entre las dos, lo cual sería la que habría que indicar como potencia instalada. ¿Qué instalaciones deben tramitar la puesta en servicio con red eléctrica? Bueno, pues todas las instalaciones conectadas a la red de transporte y conectadas a la red de distribución aquellos módulos de generación eléctrica que superen una potencia de 1 megavatio o, siendo inferior a 1 megavatio, formen parte de una agrupación que la suma total sea mayor a 1 megavatio. Recordar que en los territorios no peninsulares el umbral marcado es de 0,5 megavatios.
Los trámites que se pueden realizar, pues dependiendo del tipo de la instalación, bueno, pues tenemos instalaciones de enlace, instalaciones de conexión asociadas a la instalación de generación o los propios grupos generadores, bien estén conectados a la red de transporte o a la red de distribución. En un ejemplo gráfico que hemos puesto, pues iría la instalación de enlace remarcada en color azul, sería el cambio de actividad entre generación y transporte. Y para las instalaciones de conexión, pues sería aguas abajo, los transformadores, líneas o los transformadores, líneas o las propias colectoras. Y luego pues los grupos de instalaciones de generación. Quiero resumir un poquito las notificaciones operacionales que van a entrar en juego y que va a haber que ir solicitando dependiendo de qué tipo de instalación. Entonces, para las instalaciones de enlace e instalaciones de conexión, la notificación operacional que se solicita es una notificación operacional de energización, para la cual se va a requerir pues que los permisos de acceso y conexión y unas autorizaciones administrativas, el contrato técnico de acceso, un alta de las telemedidas, el alta de punto frontera de SIMEL, en este caso sería una frontera de distribución-transporte, conocida como DT, la validación de la información estructural y una firma del PREP. Y esto va a permitir, pues, como se indica, la energización sin vertido de energía. A través de un protocolo de maniobras si es instalación de enlace y en ciertos casos en algunas instalaciones de conexión. Para las instalaciones de generación, bueno, pues hay un flujo de notificaciones operacionales que se deben de ir emitiendo, que emite el gestor de la red y que, bueno, cada una tiene sus propios requisitos y vamos a ir comentando qué permite cada notificación operacional. Entonces, se iniciaría la solicitud con una solicitud de notificación operacional provisional, ION, para la cual los requisitos son el alta de las telemedidas del centro de control, el alta de punto frontera de SIMEL, que en este caso es una frontera generación-distribución, y validación de información estructural no completa, cierta información estructural, generación del código CIL y bueno, se emitiría esta notificación operacional que permitiría la inscripción previa en el registro del Ministerio. Una vez inscrito en el registro del Ministerio, este sería el único requisito para la emisión de la PESPE. Una vez se solicita la PESPE, si está la instalación inscrita en el registro del Ministerio, pues se emitiría la APESPE, que significa aprobación de puesta en servicio para pruebas preoperacionales de funcionamiento, la cual permite el vertido de energía. También bueno, requiere un protocolo de maniobras en ciertas ocasiones, como las de instalaciones de conexión, solo en ciertas ocasiones. Los siguientes trámites, ya llegando al flujo final del proceso, para conseguir la inscripción definitiva en el RAIPE, pues se requeriría la emisión de la notificación operacional definitiva, cuyos requisitos serían unas pruebas de control de producción y una validación completa de la información estructural. Ya, bueno, luego lo comentarán mis compañeros, pero incluyendo NTS, modelos dinámicos, sería validación completa. Si no tenemos esa validación completa, en falta NTS o algún requisito de información estructural, se requiere una validación para el LON, que daría, pues se podría emitir una notificación operacional limitada para esa inscripción definitiva en el RAIPE. Bueno, entrando ya un poco en el flujo que daría lugar en esta plataforma, pues nueva en el módulo de puesta en servicio,
pues efectuaría la solicitud a través del módulo de puesta en servicio y con una pequeña revisión previa pues pasaría ya a solicitarse información para desencadenar en paralelo varios procesos que se pueden ir supervisando pues, de forma simultánea. Estos subprocesos son la firma del PRT, que es el procedimiento general de maniobras, el alta del punto frontera y del código CIL, el alta de las telemedidas, la validación de la información estructural, el CTA, el contrato técnico de acceso, el protocolo de maniobras y unas pruebas de control de producción. Todos estos, como digo, son subprocesos que van de forma simultánea dentro de ese flujo de notificaciones operacionales que hemos detallado anteriormente. Y a partir de aquí vamos a ir desarrollando un poquito cada uno de estos subprocesos pues, para entenderlo un poquito mejor. Doy paso a mi compañera Marta, que nos va a contar la firma del PRT. Hola, buenos días a todos. Por recordar, soy Marta Pérez y pertenezco al Departamento del Centro de Control Eléctrico en el CECORE. Y bueno, voy a resolver algunas dudas porque están preguntando en preguntas y respuestas qué es esto del PRT. Bueno, pues el PRT es un documento que afecta a los centros de control. Es un procedimiento de la red de transporte que sirve para coordinar las maniobras en las instalaciones de enlace en las que un extremo está red eléctrica y en el otro está el cliente. El cliente no habla directamente con nosotros, sino que tiene que delegar las funciones de las maniobras en un centro de control, que en Pasos se llama centro de control delegado, y por tanto, ¿quién interviene en este proceso? Que supongo que es algo que os interesa mucho, pues es el centro de control de red eléctrica y el centro de control delegado de la instalación de enlace que se conecta a la red de transporte. ¿Qué puntos tenemos a destacar en este proceso? Bueno, pues la firma del PRT es un requisito para que se obtengan los permisos y, por tanto, para que se pueda poner en servicio la instalación. ¿Y qué es lo que nos permite este procedimiento? Pues lo que nos permite es una coordinación de las maniobras, puesto que un extremo es de red eléctrica y el otro es de otro propietario. Y esta coordinación nos permite, sobre todo, la seguridad de las personas, pero también la seguridad de las instalaciones. Actualmente el proceso es bastante complejo porque lo primero que tenemos que hacer es intercambiarnos el interlocutor único del nudo o representante de la instalación de enlace que se conecta a la red de transporte. Lo que tiene que hacer es mandar un documento cediendo la responsabilidad de las maniobras a un centro de control. Este, a su vez, luego se pone en contacto con nosotros diciendo que es él y comienza a pedir todos los subprocesos en los que intervienen ellos. Bueno, pues todo esto, gracias a Dios, ahora tiene un punto de conexión única. El cliente decide quién va a ser el centro de control con el que va a hablar red eléctrica, y ahí nos vamos a intercambiar toda la documentación, todo este procedimiento, donde se van a ver cómo se van a hacer estas maniobras, qué instalaciones están afectadas, cuáles son los datos de contacto nuestros, los vuestros, etcétera. Y además, este documento también tiene que llevar la firma de ambas empresas porque nos establece una relación entre ambas. Bueno, pues esta firma, que antiguamente era un poco engorrosa con correos electrónicos, pues se va a hacer a través también de Pasos, y es en la propia plataforma la que va a llamar al Adobe Sign para que esto se pueda resolver. Y además de todo eso, vamos a conseguir que sea un repositorio, es decir, no vamos a duplicar la documentación y que se tenga que enviar todo por correo electrónico. Algunas veces surge la duda de que si esto es lo mismo que protocolo de maniobras. Y luego veremos más adelante, porque también lo voy a presentar yo, que son cosas distintas. El PRT lo que significa, lo que nos ayuda es cuando la instalación ya está en servicio y hay que hacer un descargo, es decir, hay que poner la instalación a tierra porque hay que hacer mantenimiento o pasa algo en la instalación, cómo nos coordinamos ambos centros de control para mantener la seguridad de las instalaciones y, como he dicho, sobre todo también la seguridad de las personas, que es lo más importante. El protocolo, que lo veremos posteriormente, es otro proceso distinto que es para el día de la puesta en servicio.
Yo por mi parte ya he terminado, David, si quieres pasar a la siguiente. Gracias. Buenos días. Se te escucha, Lourdes. Ah, vale, es que Sí, sí, ah, no me estaba viendo y entonces pensé que no se me estaba se te escuchando escucha tampoco. perfecto, alto y claro. Vale, pues venga. Mi nombre es Lourdes Fernández, pertenezco al Departamento de Medidas. Es un placer estar hoy con todos vosotros y bueno, pues ahora unas pinceladas sobre el subproceso de alta de punto frontera. Lo primero es saber cuál es la necesidad. Bueno, pues bien, la necesidad es medir la transición de energía entre dos actividades eléctricas, porque va a ser aquí donde se va a definir el punto frontera, ¿vale? Y para poder medir es imprescindible disponer de los equipos de medida que registran la medida de contador. ¿Y todo esto por qué es tan importante? Bueno, pues es importante porque con estas medidas son las que se van a utilizar para realizar la liquidación económica de los servicios de ajuste y los desvíos, ¿vale? ¿Dónde son necesarias estas fronteras? Bueno, pues en la instalación de enlace es donde se da de alta la frontera DT y es necesaria para la emisión de León. Y respecto a la instalación de generación, ahí es donde se tiene que dar de alta la frontera. Bueno, no lo he dicho, pero en la frontera DT es la frontera entre las actividades de distribución y transporte, ¿vale? Por otro lado, en la instalación de generación es donde se da de alta la frontera ED entre el generador y el distribuidor y es necesaria pues, para la notificación ION. Y ahora, que nos lo habéis preguntado en bastantes ocasiones, la responsabilidad. ¿Quién es responsable de iniciar estos trámites? ¿Vale? Pues en el caso de las fronteras DT, de distribución-transporte, es el distribuidor el responsable. Y en las fronteras de generación y distribución, en las EDEs, es el generador. Carmen, ¿se me ve? Porque es que yo no me veo a mí misma. Perfectos. Ah, sí, vale, pues no se ve muy bien, da igual, pues mejor así. Continúo. Vale, ¿me puedes pasar, por favor, David? Vale, ¿y cuáles son los requisitos, ¿no? para la notificación EON-ION? Pues hay que cumplir con el reglamento unificado de puntos de medida, ¿vale? Entonces, para ello hay que disponer de toda la información relacionada con pues, todo el equipamiento, ¿vale? De estos puntos frontera. Y también súper importante ya haber generado esa orden de trabajo para que Red Eléctrica pueda ir in situ a la instalación y comprobar y verificar, inspeccionar todo el equipamiento relacionado en la instalación. Bien. ¿Y cuál sería toda la transformación? Esto ya pues dentro del portal, ¿vale? Para mejorar lo que tenemos actualmente. Pues una vez que esté en funcionamiento este subproceso, pues la secuenciación de todos los subprocesos va a estar coordinada, una cosa súper importante. Por la parte de las modificaciones de los puntos fronteras se va a eliminar unas hojas Excel que tenemos todavía para que se envíen la información. Y vamos a tener implementado el flujo completo. Actualmente en la web de Simel lo que hay es, se pueden enviar las solicitudes, se puede completar la información, pero luego todos los trámites y toda la comunicación que hacemos desde Red Eléctrica se hace a través de correo electrónico, con lo cual dentro del portal pues todos estos correos electrónicos se van a eliminar, con lo cual se va a automatizar parte de este subproceso y sobre todo que vamos a tener una trazabilidad de cuándo ha ocurrido cada paso. En esta ocasión, para este subproceso, no está disponible desde el lunes, como ha dicho Carmen, que se puso ya en producción la puesta en servicio, pues este subproceso se va a continuar gestionando desde la web de Simel y será en noviembre
cuando lo pongamos en producción y ya os informaremos de cómo queda. David, ya, por mi parte. Bueno, pues buenos días a todos. Sigo yo con el siguiente subproceso. Mi nombre es Andrés Sainz, del Departamento del Centro de Control Eléctrico, y voy a tratar de explicar un poquito todos los subprocesos asociados al alta de las telemedidas con el centro de control. En primer lugar, indicar que estos requisitos aplican, o este requisito de alta de las telemedidas, aplica tanto a la puesta en servicio de instalaciones de enlace, que se debe realizar siempre, para obtener la notificación operacional de energización, la EON. Para la puesta en servicio de instalaciones de conexión no se requiere siempre el alta de telemedidas, pero en ocasiones sí que se requieren por parte de Red Eléctrica por criterios de seguridad de la red o de seguridad de suministro, y en esos casos es un requisito que se debe cumplir para obtener por parte de la instalación de generación asociada a esa instalación de conexión la notificación operacional de energización o la notificación operacional provisional. Depende de en qué momento del proceso estemos en cada punto. Y por último, también se requiere siempre para la puesta en servicio de todas las instalaciones de generación, tanto los que se conectan a la red de transporte como las que se conectan a la red de distribución. Ese proceso es el que actualmente en el sistema eléctrico peninsular se realiza a través del Centro de Control de Renovables, del CECRE, y la idea, como pasa con el requisito anterior, es que este proceso también se incluya en el portal de servicios, pero como está ahí indicado en la diapositiva, vamos a mantener el procedimiento actual y a lo largo del año que viene pues incorporaremos esta funcionalidad en el portal. En definitiva, prácticamente cualquier puesta en servicio que se vaya a realizar requiere del alta de telemedidas de la instalación que se vaya a conectar. La normativa de aplicación o la normativa de referencia sobre este tema son el procedimiento de operación 9.2 en el caso del sistema eléctrico peninsular, o el procedimiento de operación 9 de los territorios no peninsulares, ¿vale? Para Canarias, Baleares y, en su caso, Ceuta y Melilla. Y luego es relevante quién interviene. Al igual que en la firma del PRT que ha comentado antes Marta, en este caso la interlocución con Red Eléctrica, con el centro de control de Red Eléctrica, le realizan también los centros de control, ya sea el centro de control delegado que aparece ahí para las instalaciones de enlace, o el centro de control de generación para la instalación de generación que se vaya a conectar. El intercambio de información, digamos, que realizaremos a través del portal será a través de una plantilla de identificadores, que ahí tenéis disponible el enlace a la web, pero que también estará disponible o está, mejor dicho, disponible en el portal, donde aparecen las diferentes señales que cada instalación, en función de su tamaño, su tipología, su esquema de conexión, pues tiene que intercambiar con Red Eléctrica. Y como puntos a destacar con respecto al procedimiento actual y a lo que supone el uso del portal, pues yo creo que lo más relevante de cara a todos vosotros es que no vamos a requerir información que ya se había aportado en otros procesos, ya fue el de acceso y conexión, la propia solicitud de puesta en servicio, la validación de información estructural, que contarán ahora mis compañeros, sino que esa información ya la tendremos recogida en el portal y no será necesario que el centro de control nos la vuelva a remitir. Eliminaremos todos los trámites a través de correo electrónico, con las mejoras en la automatización y trazabilidad del proceso que ello implica. ¿Vale? Y por mi parte, nada más. Hola, buenas. Yo soy José Ignacio Vaquero, del Departamento de Garantía de Suministro, y os voy a comentar un poco sobre su proceso de validación de información estructural. Todas las instalaciones que tramitan la puesta en servicio tienen que aportar la información estructural a Red Eléctrica, para que ésta la pueda analizar y dé su validación.
En el caso de una instalación de generación, como ha comentado antes David, en los esquemas de notificaciones operacionales, la información estructural se valida y, por tanto, se tiene que aportar varias veces a lo largo del proceso. El grueso de esa información se valida para la obtención del ion, pero luego hay una parte, que os va a comentar más adelante mi compañera Lourdes, que también se tiene que remitir y validar para la obtención del LON y el FON. Los datos estructurales que se tienen que aportar al operador del sistema vienen recogidos en el procedimiento de operación 9 y en el procedimiento de operación 9 en el caso de los sistemas eléctricos no peninsulares. Y a modo un poco de resumen, en la parte derecha de la diapositiva tenéis un poco qué datos se requieren, que como veis son muy variados. Datos específicos por tecnología de generación, de instalaciones de demanda, de almacenamiento, datos para realizar estudios dinámicos, para el tema de las protecciones o, por ejemplo, datos sobre las instalaciones de enlace y de conexión. Si puedes pasar, David. Y comentar que con la entrada este lunes en el portal del módulo de puesta en servicio, su proceso de validación de información estructural se transforma por completo. Todas aquellas instalaciones que tengan que tramitar su puesta en servicio a través del portal tramitarán allí la información estructural. Es decir, la función que realizaba el buzón de infraestructural desaparece y, por tanto, desaparece también esa gestión por correo electrónico. Además, se han sustituido los formularios Excel. Estos formularios, por ejemplo, el T243, muy conocido, imagino, desaparece y ahora tendréis que rellenar la información estructural de vuestras instalaciones directamente en el portal, que la podréis completar campo a campo. Eso lo que facilita es que podamos disponer de una base de datos única, tanto nosotros como vosotros. Pues siempre podréis consultar la información estructural de vuestras instalaciones, incluso poder hacer actualizaciones a la misma. El proceso como tal de validación continúa como hasta ahora, es decir, vosotros incluiréis esa información y habrá unas sucesivas subsanaciones. Para agilizar el trámite y evitar subsanaciones muy continuadas, os recomendamos tener en cuenta en especial los requisitos técnicos derivados del cumplimiento del Reglamento Europeo 2016/631 y su implementación nacional en la Orden TED 749/2020, como pudiera ser, por ejemplo, el requisito de potencia reactiva a capacidad máxima. Y os paso ahora con Cristina, que os va a comentar por qué necesitamos todos estos datos que os requerimos. Gracias, José Ignacio. Sí, efectivamente, soy Cristina Fernández del Departamento de Seguridad del Sistema y quería explicaros un poquito por qué para nosotros es necesario validar esta información estructural que aportáis. Uno de los principales propósitos del proceso infraestructural es disponer de la topología de las diferentes instalaciones que conectan a la red de transporte. En el original que se adjunta, aunque sea un poco pequeñito, se muestra un ejemplo real de las instalaciones que antes nos ha explicado mi compañero David. Se trata de una instalación de enlace, en este caso de una línea, que conecta con un UD220 de red eléctrica. Se muestran también diferentes instalaciones de conexión y de generación. Por nuestra parte, es importante disponer de esta información para poder modelarla en las distintas bases de datos que utilizamos, SCADA, PSS, CAPE. Esto nos posibilita representar en tiempo real dichas instalaciones, construir modelos dinámicos de los sistemas y nos permite realizar simulaciones de cortocircuitos para estudiar la coordinación de protecciones con las de la red de transporte. Además, debemos verificar que cualquier instalación que se conecta a la red de transporte cumple con los criterios generales de protección. Y con todo esto, en este sentido, por nuestra parte, es importante que se complemente de manera adecuada en el portal todo lo relativo a la topología de las instalaciones, ya sean parámetros eléctricos de las líneas, capacidades de transporte, información de los transformadores, potencias de cortocircuito, placas de características, vamos, todo lo que veníamos pidiendo hasta ahora, pues se seguirá rellenando de igual manera en el portal.
También necesitamos que aportéis unifilar de protecciones y estudio de coordinación cuando aplique, y en caso de las instalaciones de enlace también, como hasta ahora, adjuntar los ficheros de ajuste en formato propietario. Todo esto pues para nosotros es necesario para poder validar toda esta información. Y por mi parte ya habría acabado con este subproceso. Pues retomo yo otra vez el control para hablar sobre el protocolo de maniobras. El protocolo de maniobras creo que es importante saber que es un proceso bastante complejo en el que, como podéis observar en la diapositiva en el lado izquierdo, intervenimos muchos, interviene el cliente, interviene el centro de control delegado, interviene personal nuestro de las demarcaciones, el departamento de mantenimiento de subestaciones, de seguridad del sistema que acaba de hablar Cristina, también otra parte de seguridad del sistema y el centro de control de red eléctrica. Como tal, no es un proceso dentro de los permisos para que vosotros podáis conectaros y energizar las instalaciones como tal, pero sí es necesario que cuando se energiza por primera vez se haga de forma segura, tanto para vosotros como para nosotros, y sobre todo salvaguardando la red de transporte. ¿Qué es un protocolo de maniobras? Bueno, pues un protocolo de maniobras es un documento en el que se especifican cuáles son las medidas protectivas que se van a tomar para proteger todos los equipos. También se especifican las maniobras que vamos a llevar a cabo, qué interruptores vamos a cerrar, qué seccionadores vamos a cerrar y además qué medidas se van a tomar en los equipos. ¿Y esto para qué es? Pues para llevar de forma segura la energización, como he comentado, tanto de los equipos como de las personas, y además verifiquemos que todos los elementos que estamos poniendo en servicio funcionan correctamente. ¿Vale? Entonces tenemos muchísimos actores y por tanto es un proceso bastante complejo. Tenemos un intercambio de información bastante variado y con posibilidad de cambios. Los centros de control delegados de las instalaciones de enlace que ya han participado en esto ya saben que hay bastante intercambio tanto de su protocolo como del nuestro. Y tenemos 4 casuísticas en las que es posible que sea necesario un protocolo de maniobras. En las instalaciones de enlace en la que un extremo es de red eléctrica y el otro del cliente, que hemos comentado antes que es necesario la firma del perrete para coordinar esas maniobras, saber quién es el centro delegado que va a estar haciendo las maniobras ese día de la puesta en servicio y con posterioridad, y en este documento vamos a establecer quién va a hacer qué maniobras. Las instalaciones de conexión, puede ser que por parte de red eléctrica, como así ha ocurrido, requiera un cambio de aparamenta por nuestra parte, pues en nudos en los que comienzan a conectarse muchísimos generadores, es posible que nosotros tengamos que adecuar nuestras aparamentas, nuestras protecciones a esa gran cantidad de elementos. Instalaciones de conexión que por nuestra parte no van a requerir ningún tipo de cambio de aparamenta, y luego en el caso del primer generador que se conecta a la instalación de enlace. Bien, dentro de este proceso, pero que es sobre todo, no sé cómo explicarlo que se entienda bien, hay un subproceso que sale de este, que es el acuerdo para la gestión de trabajos en instalaciones propiedad de una empresa afectada y de coordinación de operación local. Por resumirlo y para que se entienda bien, es igual que nosotros tenemos los centros de control, un documento que establece una relación entre red eléctrica y el centro de control en una instalación de enlace. También tenemos que mantener esa relación a nivel de mantenimiento en campo, es decir, entre el cliente, el propietario de la instalación de enlace y el mantenimiento de red eléctrica. Entonces, también hay un proceso en el que tienen que firmar. ¿Para qué? Pues para que a la hora de ejecutar trabajos sepamos cómo tenemos que coordinarnos, qué información tenemos que intercambiarnos, cómo va a ser la coordinación el día de la puesta en servicio allí en campo. Y como vuelvo a recalcar, todo esto está enfocado a que el trabajo se haga bien, pero sobre todo para salvaguardar las instalaciones y la seguridad de las personas. Y luego, bueno, pues aunque no es un proceso necesario para obtener los permisos, es un proceso indispensable para el día de la energización de las instalaciones. Y yo por mi parte ya he terminado. Muchísimas gracias.
Hola de nuevo, Lourdes Fernández del Departamento de Medidas. Bueno, pues respecto al código CIL, compartir con vosotros que es un código pues, para identificar las instalaciones de generación a efectos de liquidación. Y entonces, una vez que disponemos en red eléctrica del código universal de punto de suministro, pues generamos este código CIL. Con lo cual, cuando tengamos el código CIL más el acta de la puesta en marcha que nos va a proporcionar en este caso el generador, y además tengamos aceptado el presupuesto, que como he comentado con vosotros es necesario porque tenemos que ir a las instalaciones a hacer esas verificaciones, esas inspecciones de esos equipos que están ubicados en la instalación, podréis obtener el certificado CIL. ¿Y cuál es el requisito? Para hacer la inscripción previa de esta instalación en el Ministerio, pues es un requisito que os van a solicitar, y además es también requisito para obtener la APESP, con lo cual pues hay que disponer de ello. El portal lo que nos va a traer es la automatización tanto del código CIL y sobre todo del certificado CIL. Actualmente, para obtener el certificado CIL, tenéis que hacer la solicitud a través de, pues, entrando a la web de SIMEL, y una vez que esté puesto esto en marcha en el portal, pues esto se va a disponer del certificado de forma automática y sobre todo va a estar coordinado con el resto de todos los requisitos que son necesarios para la emisión de la notificación ION. Al igual que nos ocurre con la gestión del alta del punto frontera, pues también con los cambios del código CIL, el certificado CIL, no van a estar disponibles en el portal hasta noviembre, como os indicamos, con lo cual pues todos estos trámites se van a seguir realizando en la web de SIMEL. Y ya en noviembre lo que haremos es, os vamos a invitar a un foro para que pues contaros las novedades relacionadas con las medidas eléctricas, que estarán relacionadas con estos dos subprocesos y algunos otros que vamos a incorporar. Y ahora le doy paso a Andrés, que os va a contar las pruebas de control de producción. Bueno, pues buenos días de nuevo. Hasta ahora mis compañeros hemos ido contando los diferentes procesos o requisitos que hay que cumplir para obtener la aprobación de puesta en servicio. Lo que queda a partir de ahora serían los requisitos que quedan, los trámites que quedarían pendientes una vez que una instalación de generación ha obtenido la aprobación de puesta en servicio para pruebas, la PESP. Entonces, el primero o uno de ellos son las pruebas de control de producción, que son obligatorias para todas aquellas instalaciones o agrupaciones de instalaciones, ¿vale?, con una potencia instalada superior a 5 megavatios en el sistema eléctrico peninsular y superior a 0,5 megavatios en los territorios no peninsulares. Estas pruebas de control de producción consisten básicamente en el envío de unas consignas por parte del operador del sistema, desde el centro de control de red eléctrica hasta el centro de control de generación al que esté adscrita la instalación, y para confirmar, bueno, que la instalación sigue esas consignas de producción máxima. Como acabo de comentar, los actores implicados en este proceso son no el titular de la instalación, como muchos otros requisitos que hemos visto antes, sino de nuevo el centro de control de generación, y a través de estas pruebas, este envío de consignas, con el centro de control de red eléctrica. Destacar un punto, y es que las pruebas de control de producción, aparte de por este motivo, hay otras veces que se requieren realizar, como puede ser cuando una instalación cambia de centro de control.
Bueno, pues para esos otros motivos por los que se puede requerir la realización de pruebas, vamos a mantener el procedimiento actual a través de correo electrónico que incorporaremos al portal más adelante. Pero las pruebas que se requieran para la puesta en servicio de una instalación, sí las gestionaremos a través del portal. Este requisito se debe superar para obtener las notificaciones operacionales definitiva o limitada en su caso durante este periodo transitorio, y, como decía al principio, se deben obtener tras la obtención de la PESPE, que es cuando se permite el vertido de energía a la red ya en condiciones, digamos, de operación normal. Aquí igualmente, con el resto de requisitos, pues mejoraríamos la trazabilidad, la coordinación con el resto de trámites a realizar por parte de una instalación, y lo que hemos comentado de pues, la disponibilidad en el portal de toda la información asociada a los diferentes requisitos. Y doy paso, creo que a Lourdes. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días, Lourdes Soto del Departamento de Fiabilidad del Sistema Eléctrico. Voy a contaros un poquito los requisitos necesarios para esa parte final del proceso de puesta en servicio, las notificaciones LON y FON. Y bueno, como ya os ha comentado mi compañero José Ignacio, antes, previamente a llegar aquí, se han tenido que incorporar una serie de requisitos para poder obtener la ION. Pues bien, para poder obtener las notificaciones LON y FON, también hay esa necesidad de ampliar esa información, estos requisitos que necesitamos. Y antes de entrar en detalle en cuáles son estos requisitos, me gustaría explicar un poco esa necesidad, cuál es la necesidad que tenemos desde Red Eléctrica en poder disponer de estos requisitos. Bueno, pues no es más que poder tener esa materia prima, la mejor materia prima posible, para poder construir el modelo dinámico de los sistemas y poder así realizar esos estudios de seguridad y fiabilidad que se llevan a cabo desde el operador del sistema. Y bueno, como bien conocéis y os han explicado también mis compañeros, actualmente tenemos en esa parte final del proceso de puesta en servicio dos tipos de notificaciones. La primera, que sería la notificación operacional limitada o LON, que es transitoria, está limitada en el tiempo, debido a esa disposición transitoria primera del Real Decreto 647/2020. Y para poder obtener esta notificación limitada, además de disponer de esa ION previa, también necesitamos tener esa información completa de los módulos de generación. Aquí añadiríamos además el poder disponer para aquellos módulos de parque eléctrico que vayan conectados directamente a la red de transporte, un estudio o informe de armónicos de tensión que necesitamos desde el operador del sistema. Si me pasas, David, por favor. Gracias. De cara a obtener la notificación operacional definitiva o FON, además se añaden estos requisitos que voy a comentaros a continuación. Para empezar, los modelos dinámicos para poder cumplir con el procedimiento de operación 9. También estaría el certificado de la norma técnica de supervisión y información relativa a las características adicionales en caso de cumplimiento de estos requisitos, que para Península estarían reguladas según el reglamento europeo y para sistemas no peninsulares según el procedimiento de operación 12.2, y para aquellas instalaciones que no les aplique o estén exentas de cumplir estos requisitos de la norma técnica de supervisión por tener una declaración responsable de compra de equipos previo, les estaría aplicando en este caso el certificado de huecos de tensión según el procedimiento de operación 12.3. Me gustaría, bueno, hacer una puntualización o una aclaración para evitar confusiones que se dan de forma bastante habitual entre lo que son los modelos dinámicos para el cumplimiento del procedimiento de operación 9 y los modelos utilizados para realizar esas simulaciones complementarias dentro de la certificación de la norma técnica de supervisión. Pues bien, no tienen por qué ser el mismo modelo,
Y en todo caso, los modelos dinámicos para el cumplimiento del procedimiento operación 9 deben cumplir los requisitos técnicos que están recogidos en la documentación y normativa que está incluida dentro de la web de Red Eléctrica y también en las preguntas frecuentes de su apartado de modelos dinámicos, que también están en la web publicada, y que en todo caso pudieran ser lo mismo siempre y cuando se cumplan, como digo, esta serie de requisitos que están publicados en nuestra normativa. Y sin más, bueno, disculpadme, que quería puntualizar una última cosa que se me iba a escapar. Los certificados tienen que ser del módulo de generación de electricidad completo, ¿vale? No de las unidades de generación, que eso también es una de las confusiones habituales que recibimos y bueno, si lo podemos aclarar, pues mucho mejor. Sin más, paso a mis compañeros David y Américo, que van a haceros un ejemplo práctico. Muchas gracias. Vale, buenos días. Yo soy Américo Bueno, del Departamento de Acceso a la Red, y os voy a hacer un pequeño ejemplo práctico de cómo funciona la plataforma y cómo enviar una solicitud. Todo lo que comparta y os enseñe ahora es lo mismo que os vais a encontrar vosotros cuando empecéis a hacer una solicitud en un futuro. Entonces, bueno, todas las dudas que os puedan surgir en este momento estaría muy bien que las preguntaseis por el preguntas y respuestas. Entonces, bueno, antes de empezar con el ejemplo práctico, quiero repasar un poco el flujo que sigue el portal Pasos, donde, bueno, si puedes pasar, David. Vale, sí. Donde, bueno, en primer paso, vosotros como cliente vais a rellenar una solicitud y enviarla. Entonces, como podéis ver, se bifurcan dos caminos. El camino de abajo es que si nosotros, bueno, pensamos que hay algún dato incorrecto, que falta información, nos vamos a requerir una subsanación. Entonces, debéis de volver a enviar otra vez toda la información. Si validamos la solicitud, pues pasaría al siguiente proceso, que en este caso sería información estructural, que bueno, que se comporta un poco de la misma manera. Vosotros enviáis la información estructural y si la validamos continuará con el proceso y si no la validamos tendréis que repetirla. Comentar que este flujo, este inicio de proceso es común para todas las solicitudes, tanto de conexión como de enlace, como las dos de generación, la red de transporte y la red de distribución. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla y a ver. Voy a compartir la pantalla y voy a entrar en pasos. A ver, ¿estoy compartiendo? No. Vale. Ahora ya. Vale, y voy a entrar en pasos como entraríais vosotros. Entonces le damos a soy un cliente, introducimos el correo electrónico, la contraseña. Y bueno, y como los que hayáis utilizado pasos, sabréis que al entrar por primera vez, bueno, al entrar, hace falta enviar un código al correo electrónico bueno, código de seguridad del correo electrónico. Entonces, a ver. Vale, pues una vez verificado entramos dentro. Vamos a entrar cuando cargue al nuevo módulo de puesta en servicio y en primer lugar vamos a hacer una prueba de una solicitud a red de transporte, ¿vale? Entonces, bueno, entramos al módulo de puesta en servicio y hacemos clic en solicitar puesta en servicio de red de transporte. Bueno, aquí veis que se despliega un formulario en el que, bueno, así como norma general ya de aquí en adelante tenéis que rellenar todo lo que esté marcado con un asterisco. En este caso el nudo de la red de transporte. Le damos al siguiente. Ahora seleccionamos la instalación de generación que queremos poner en servicio, en nuestro caso la instalación 1. Bueno, esto es el entorno de pruebas y va un poco de aquella manera, entonces espérate, voy a hacerlo. Típico. Voy a darle otra vez. Cosas del directo. Sí, sí. Repetimos un poco el proceso, no pasa nada. Vamos al siguiente. Seleccionamos la instalación de generación.
este paso Igual parece. seleccionando otra, Américo. Bueno, sí, por ejemplo, la 2, por ejemplo, sí, no sé, lo mismo. Parece que ahora, bueno, no carga, bueno, no pasa nada. A ver, así simplemente para comentar en esta parte, aunque no lo veáis, aquí un poco más adelante en el formulario se os indica si queréis realizar la puesta en servicio completa o por partes, o por módulos, perdón. Si seleccionáis la puesta en servicio completa, eso significa que hacéis la puesta en servicio por la por la totalidad de la capacidad de acceso concedida en el permiso de acceso y conexión. Y si no, si la seleccionáis por módulos, podéis hacerla pues, bueno, por módulos separados, pero hay que tener en cuenta que una vez se inicia un proceso de puesta en servicio de un módulo de la instalación, si se quiere iniciar el proceso del siguiente, habrá que repetir todo el proceso de puesta en servicio otra vez. O sea, aunque sean de la misma instalación, no importa, hay que repetir todo el proceso independientemente de los módulos, ¿vale? Entonces, bueno, esta parte no funciona, pero bueno, no pasa nada, que teníamos más preparado. Nos metemos otra vez en el módulo de puesta en servicio y ahora vamos a ver un poco la información estructural de una instalación de generación en red de transporte. Como veis, aquí tenemos un filtro para poder filtrar por el tipo, por el nombre, por el nudo. Bueno, tenemos muchos campos. En este caso filtramos por el ID. Vale, nos metemos. Y bueno, vemos que tenemos aquí una tarea de rellenar la información estructural. Entonces, bueno, nos metemos en la tarea. Bueno, aquí tenemos un esquema simplificado de la instalación. Y bueno, como veis aquí está todo completado porque bueno, este es un proceso muy largo, hay que introducir muchos datos y se tarda bastante, entonces yo he rellenado la gran parte. Entonces, bueno, en primer lugar nos metemos en el apartado de instalación de generación, donde, como vamos a poder ver, la gran mayoría de los datos están precargados de los datos de los datos del permiso de acceso y conexión. Entonces, aquí es muy importante, si algún dato no coincide con la realidad o se quiere modificar, no se puede modificar por aquí, sino que tenéis que tramitar una solicitud de actualización del permiso de acceso y conexión. En este caso, bueno, está todo relleno ya, entonces, bueno, podemos volver atrás. Volviendo atrás, volvemos otra vez a la pantalla principal de la información estructural y nos metemos ahora a completar los datos del módulo 1. Y como podéis ver, bueno, antes de continuar, explico un poco como el código de colores que aparece, que bueno, aquí está todo en verde, que significa completo, pero a vosotros va a aparecer todo esto en blanco, que significa que está sin rellenar, y todo lo que se rellene y no se guarde se quedará en rojo, para recordaros que se puede guardar. Aquí, para hacer una prueba, vamos a añadir un aerogenerador a nuestro módulo. Vamos a ver, ponemos el número de aerogeneradores, por ejemplo 5, el modelo de prueba, fabricante de prueba, la tecnología, pues jaula de ardilla, por ejemplo. Y bueno, la potencia instalada, pues 20. Y la aparente, 5. Y aquí, bueno, siempre que tengamos que adjuntar un documento aparecerá pues un cuadrito de estos donde le damos a cargar y podemos arrastrar o cargar un documento. En este caso para este aerogenerador es la curva PQ. Entonces, bueno, le damos a guardar. Y como podéis ver, ya tenemos un aerogenerador añadido, bueno, tenemos 5 en este caso, y aquí, como podéis ver, esto está en rojo porque no lo he guardado. En el momento en el que lo guardes, se pondrá en verde y podremos continuar. Bueno, ya comentar más un poco de esto, como ha comentado antes mi compañera Lourdes, en este formulario tenéis la oportunidad de rellenar información que no es necesaria para este paso. Es más, este paso es solo para la emisión de la ION. Entonces tenéis o sea, podéis rellenar esta información, pero bueno, no es necesaria. En un futuro no, cuando se vaya a emitir la LON se os pedirá esta información. Entonces, bueno, si la tenéis ya en este primer paso, pues fenomenal. Y si no, pues no os preocupéis que cuando pedáis la emisión de la FON tendréis que rellenarlo igualmente. Entonces, bueno, como tenemos ya todo en verde, le podemos dar a volver.
Y, como tenemos ya todo completado, a enviar información estructural. Vale. Entonces, bueno, antes de meterme con el siguiente ejemplo, quería comentaros un poco el tema de los estados. En las solicitudes hay aquí como un indicador, que es el estado en el que se encuentra actualmente la solicitud. Este estado pues, hace referencia a qué notificación operacional se está trabajando para emitir o cuál se acaba de emitir. Y luego, en las diferentes pestañas de la solicitud, como información estructural, por ejemplo, tenemos pequeños subestados donde indica en qué proceso está cada proceso, básicamente. Entonces, por ejemplo, nos metemos en protocolo de maniobras. Entonces, como no hemos iniciado el protocolo de maniobras, no hay nada. En lo mismo en pruebas de control de producción, en punto frontera, en telemedidas. Y luego tenemos una pestaña de tramitación donde podemos tener una visión general de todos los subestados de nuestra solicitud que están pendientes o que están sin empezar. Por ejemplo, en este caso, como hemos rellenado la información estructural y la hemos mandado, esto se queda en pendiente de revisión de información estructural. Por ejemplo, el protocolo de maniobras o las pruebas de control de producción o la validación, como no ha empezado, ni siquiera sale activo. ¿Vale? Entonces, bueno, os quería enseñar una que tenemos que ya con el phone emitido, o sea, al final del proceso de puesta en servicio. Vale. Uy. Bueno, pues no hay ninguna. Vale, pues nada. Entonces ya para terminar la demostración quería enseñaros cómo hacer el esquema de conexión de una instalación, que es la tarea de rellenar información estructural, pero de las solicitudes de conexión. Entonces es lo mismo, tenemos una tarea, accedemos aquí. Y en este caso vemos que no tenemos las instalaciones de generación conectadas, sino que tenemos que conectarlas nosotros mismos. Para esto, bueno, esto si queréis lo enseño sin desplegar, pero bueno, vamos desplegando los distintos, en este caso los distintos transformadores e instalaciones, y luego vamos añadiendo las instalaciones de conexión. Aquí a la izquierda le damos a conectar instalación de generación, seleccionamos la instalación que queremos conectar y la conectamos. Y lo mismo para el siguiente. Aquí tenemos un aviso de cuáles nos quedan sin conectar. Conectar instalación de generación, la instalación y conectar. ¿Vale? Entonces esto es el paso previo para poder rellenar la información estructural de una instalación de generación, que es primero la instalación de conexión. En este caso, la información que tenemos que rellenar nosotros es sobre la instalación de conexión, que bueno, aquí está en ver instalación, que no lo voy a rellenar ahora, pero bueno, para que lo sepáis. Y vale, yo creo que ya volvemos a la presentación. ¿Comparto yo otra vez? Sí, dejo de compartir. Vale, ¿lo veis? Sí, ya se ve. Vale. Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Es para hacer, esto es un pequeño repaso de lo que se contaba antes. Cada notificación operacional tiene un estado asociado. Cuando se va a emitir la ION tendremos el estado pendiente de emisión ION, certificado CIL, o en caso de que sea una instalación de red de distribución pendiente de informe previsión. Lo mismo para la PESPE, lo mismo para la FON y para la LON. Y luego abajo, como podéis ver, son los subestados asociados, que también lo hemos visto en la pestaña de tramitación, que son los subestados de cada proceso que se está llevando en paralelo cuando queremos solicitar una notificación operacional. Y bueno, ya para terminar, un breve repaso en la siguiente diapositiva. Cada vez que nosotros como red eléctrica validemos un paso del proceso de puesta en servicio, os llegará una notificación por correo electrónico que os indicará que se ha hecho y los comentarios que nosotros podamos añadir a eso. Las notificaciones en el portal se accede mediante la campanita que se puede ver arriba, como indicamos con las flechas, y también en el cuadro principal a la derecha. Y lo mismo con las tareas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Lo mismo, en la pantalla principal, para acceder a las tareas, se puede acceder como he accedido yo, directamente desde la solicitud, o
desde el botón de Mis tareas, que se encuentra en la pantalla principal arriba, o, o lo mismo, en el cuadro a la derecha. Si le damos al botón de Mis tareas, accederemos a un cuadro de búsqueda donde podremos filtrar solamente por tareas. Nos aparecerá el nombre de la solicitud y el tipo de tarea que tenemos asociada a ella. Y bueno, yo creo que ya he terminado. Ahora os va a hablar mi compañera Natalia de la página web y de las modificaciones. Muchas gracias. Buenos días, no sé si se me oye. Sí. Sí, perfecto. Vale, pues si quieres pasar la diapositiva, David, porque esta parte es muy breve. Es simplemente para comentaros que hemos actualizado en nuestra página web las guías de usuario. Hemos incorporado la guía de usuario del portal. Entonces, bueno, por si alguno no había accedido hasta ahora en la página web, está en la sección clientes. La sección clientes se divide en tres clientes: generador, distribuidor y consumidor. Bueno, pues accediendo a cada uno de ellos, tenéis la parte de puesta en servicio de la instalación y ahí, si quieres pasar, puedes pasar a la siguiente, David, que hemos incluido un detalle ahí. Entrando por ejemplo, en este caso, entrando en generador, en la parte de puesta en servicio, pues veis que tanto en la parte de normativa como en la parte de acceder a tu gestión telemática se han incorporado accesos a la nueva guía de usuario del nuevo módulo de puesta en servicio del portal. Y bueno, cualquier duda que tengáis, cualquier comentario sobre las guías, cualquier información que os falte, pues os lo agradeceremos que nos lo notifiquéis, porque así poco a poco vamos resolviendo todos los temas que vayan surgiendo. Y bueno, ya para terminar, recordaros, en la siguiente diapositiva también os hacemos ahí un recordatorio de que tenemos activo el módulo de Contacta con nosotros. Se va a desactivar en el buzón de correo de puesta en servicio, se va a desactivar lo que son el tema de consultas e incidencias. Entonces os pedimos que todos estos aspectos nos lo tramitéis a través del módulo de Contacta con nosotros, que los que estamos detrás de ese módulo somos nosotros, los técnicos, los que vamos a encargarnos de resolver todas las cuestiones que tengáis. Y bueno, por mi parte ya he avisado que iba a ser breve, ya estaría todo, Dani. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los ponentes. Si os parece, empezamos unos minutos de ronda de preguntas. Lo cierto es que, bueno, como hemos tenido mala suerte, me han dicho que hoy está habiendo incidencias en nuestros sistemas. Hay algunos que se han quedado sin Teams. Bueno, hemos tenido alguna incidencia, entonces por eso es posible que no haya funcionado. Pero bueno, en cualquier caso, en la web tenéis un montón de información de cómo hacer las solicitudes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues como nos ha sobrado tiempo, a lo mejor sí que podíamos dar pie a preguntas en vivo, si os parece. Entonces, damos pie a levantar la mano y si podemos gestionarlo, yo creo que es mucho mejor escucharos a vosotros. Entonces, a ver a quién tenemos con la mano levantada. Tenemos a Alicia Carreras. A ver si soy capaz de darte voz. No soy capaz de darte voz. A ver. Lo tienen que hacer, Carmen, lo tiene que hacer David Vale. Sí, o ya Américo, que son los... Le he dado voz y Perdón. bueno, le he dicho Claro, que Alicia, te tienes que desmutear, sí. desmutear, sí. Desmutear, bonita palabra que nos hemos inventado en España. Alicia, tienes que quitarte el silenciado.
Bueno, pues si os parece, mientras Alicia soluciona sus problemas, vamos con el siguiente que yo tengo aquí, Álvaro Fau Salazar. No, yo creo que, disculpad, se había subido la mano por error. Ah, vale. Bueno, Disculpa. Vale. Encantado. Pues el siguiente tenemos a José Antonio Barcia. Te tienes que quitar el... Ay. José Hola, buenos Antonio. días. ¿Se me Hola, escucha, buenos días. verdad? Sí, se te escucha. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, una consulta muy rápida que os quería comentar. Bueno, mi nombre es José Antonio, de Planificación Operativa y Centro de Control de Renovables de Naturgy. Para aquellos casos en los que no habíamos empezado todavía, digamos, con la solicitud del CIL ni del ION y estábamos, digamos, intercambiando con vosotros pues, el archivo de infraestructural en su versión anterior, el Excel, el T243, habíamos empezado con vosotros a través de pasos y a través del correo electrónico, pues, oye, os falta esto, lo completamos, os lo enviamos. En esos casos, ¿ya tenemos que empezar también a utilizar la plataforma o podemos seguir haciendo ese intercambio con vosotros del archivo Excel? Y para terminarlo. No sé si se me ha escuchado. Sí, sí, perfectamente. Respondo yo, si os parece. Bueno, se ha deshabilitado, es que el problema va a estar aquí un poco al inicio de estas solicitudes que quedan un poco a caballo. Entonces, se ha deshabilitado la función de solicitar ya desde la ION el principio del proceso en la conocida Mi Acceso RE, en la plataforma anterior. Entonces, para este caso sí que tendría que empezar esa solicitud de proceso desde el portal de clientes. Bueno, mis compañeros, los que realizan esas validaciones, yo creo que se estaría al tanto de que esa información estructural ya se ha enviado y validado, pero yo creo que sería recomendable pues, iniciar el proceso ya para realizar el seguimiento, ya que luego esa información se va a utilizar, como hemos visto, pues en otras unidades para el alta de punto frontera o simplemente para la emisión de la ION, pues ya ir completando esos datos directamente en la plataforma para que quede ya reflejado hasta el final del proceso. Como digo, sí, bueno, la hoja Excel enviada, pues mis compañeros ya a medio validar o validada ya se tendría en cuenta, pero sería recomendable empezar el proceso desde el inicio, desde el portal de servicio a clientes, ya que en Okay. Acceso Red está deshabilitada ya la solicitud de la ION. Ok, de acuerdo, vale. Gracias. 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 Pues el siguiente que yo tengo aquí es Adolfo Guerrero. Ahora, buenos días, ¿se me escucha bien? Buenos días, sí, perfecto. Hola, ¿qué tal? Sí, mi pregunta, bueno, son 3 preguntas, pero en concreto la primera es, estoy en la plataforma actualmente viendo nuestras instalaciones y veo que en los estados, algunas sí aparecen que tienen, son todas instalaciones, me estoy refiriendo, que tienen FON incluso, tanto el procedimiento del 2018 como 2019 y 20, ¿no? Que fue cambiando. Y algunos estados no aparecen como puesta en servicio definitivo, aparece como puesta en servicio provisional ACRE o estados anteriores. Entonces me gustaría entender si a día de hoy ya estaría esto actualizado o todavía queda un proceso por vuestro lado. En este caso, no sé si puede ser algún problema de la migración. Si tienen FON debería aparecer con puesta en servicio definitiva y aquellas que aparece con puesta en servicio ACRE, puede ser una incidencia. Bueno, hoy estamos, parece que teniendo dificultades sí. un poco con los sistemas, pero aquellas que aparecen con puesta en servicio provisional ACRE debería ser porque se ha emitido la PSP en ACRE
y habría que acabar en ACRE el proceso. Pero bueno, nos lo puedes comentar, o sea, nos lo puedes comentar a través de una consulta y lo revisamos, pero en principio debería aparecer como puesta en servicio definitiva. Y de igual manera, los datos, ¿no?, de históricos o instalaciones a efectos PES, que ahora mismo aparecen, por ejemplo, en blanco, no están rellenados del todo. ¿Se espera que eso se actualice o ya para instalaciones antiguas eso casi no es tan relevante? Pues, ¿cómo? Perdona, ¿me has dicho el estado? O sea, estoy en la pestaña de histórico o en la pestaña de instalaciones a efectos PES y en algunas instalaciones sí me aparecen datos más completas que en otros y en otras instalaciones pues ni siquiera me aparecen datos. Entonces, como son instalaciones anteriores, quizás a lo mejor no es tan importante que esto que esté completo o deberíamos esperar que esté completo. Que tienen, pero sin poner en servicio, solo están con el permiso de acceso y conexión. No, está todo en servicio. Incluso está todo en instalaciones anteriores con FON o sin FON, porque en ese momento no le aplicaba el FON. Pues en ese caso el estado debería ser el mismo, puesta en servicio definitiva. Las instalaciones que aparecen ahí, instalaciones de afectos PES, afectos de la puesta en servicio, bueno, pues están consolidadas desde el módulo del acceso y la conexión, con lo cual todos los datos que aparecen en instalaciones a efectos de puesta en servicio deberían coincidir con los datos de potencia. Si me permite, David, un momento, o sea, deberían coincidir, ¿vale? Lo que sí es cierto, que igual es lo que estás preguntando, Adolfo, es que va a haber datos que estén vacíos porque lo que no hemos migrado de instalaciones, entre comillas, antiguas, ¿vale?, es toda la información estructural que en su día nos remitisteis a través del formulario 343 o métodos anteriores, ¿vale? Eso, en caso de que haya alguna actualización o alguna puesta en servicio nueva o cosas de esas, pues habría que volver a introducirla, digamos. Pero como no es previsible que eso sea muy habitual, actualizaciones de puesta en servicio, por eso y por el trabajo que suponía, no hemos migrado toda esa información, ¿vale? Vale, ok. Pues yo creo que quizás se puede dejar así, pues tenemos vuestros documentos, ¿no?, finales. Eso es. Vale, y una pregunta. En cuanto se comenta el día de la puesta en servicio, ¿queremos decir energización o primera generación? En principio, tal y como está diseñada la plataforma, ¿vale?, están las dos fechas, ¿vale? Hay una fecha que sería la de la energización, cuando se requiere, que en los casos nuestros nos interesa para las instalaciones conectadas a la red de transporte, ¿vale? Y la fecha de primer vertido, de inicio de generación, pues aparece en otra parte del proceso, ¿vale? O sea, que son dos fechas diferentes. En algún momento es relevante una y en otros momentos otra. Vale. Y por último, en el PRT, afirmar entre vuestro centro de control y centro de control despacho delegado, ¿en algún momento de intervenir el cliente o es algo que gestionáis vosotros con nuestro centro de control asignado y el vuestro? Sí, eso sí. Marta, Didi. Sí, bueno, en principio lo que se supone que ahora paso os lo va a gestionar mucho más fácil es que el cliente en la plataforma va a tener que elegir quién quiere que sea su centro de control. Y entonces automáticamente al elegirlo, a ese centro de control delegado, si estáis en el proceso en el que ya se están haciendo en paralelo el proceso de la firma del PRT, el alta de telemedidas de la instalación de enlace y el protocolo de maniobras, lo que va a suceder es que a ese centro de control delegado ya le van a llegar esas tareas y ya tienen que ejecutarlas, con lo cual cuando nosotros os pongáis el centro de control se ponga en contacto con nosotros a través de pasos, ya sabemos que el cliente lo ha seleccionado, con lo cual no hay que enviar una carta de cesión de responsabilidades al jefe de departamento con copia CECRE y luego el centro de control se tiene que volver a poner en contacto con nosotros. O sea, toda esta documentación se va a hacer por pasos y el cliente elige en pasos quién va a ser su centro de control delegado. Entendido. Si me permites, Marta, por completar lo que has dicho, ¿vale? Es importante para que esto funcione que los centros de control asignen los usuarios al servicio centro de control. Lo que ha comentado al principio de la presentación David, ahora mismo todos los centros de control están dados de alta en pasos, los clientes centro de control, ¿vale?, están dados de alta en pasos, pero no tienen usuarios activos, digamos, en el servicio centro de control. Entonces, es necesario que estos centros de control o que todos los centros de control asignen qué usuarios quieren tener activos en el servicio para que estas notificaciones que ha comentado Marta le lleguen a esos usuarios y así puedan realizar los trámites correspondientes.
Okay. Esto en la página web hay una guía de cómo darse de alta la que ha comentado también David, cómo darse de alta en el portal y cómo activarse en los diferentes servicios, donde esto está perfectamente explicado y recogido. ¿Vale? Gestión de clientes y permisos. Eso es. Vale. Una pregunta a nivel genérico de agilización del proceso, ¿no? Debido al tiempo largo que nos lleva, ¿no? A todos esto, porque se implica industria, ¿no? Por los dobles pasos, ¿no? De RAIP provisional y definitivo. Y también vuestro informe previo, ¿no? En ION y FON. Y después ya las distribuidoras con IONES y FONES. ¿Hay alguna conversación o hay quizás pensamiento en un futuro de limitar el doble círculo de ION a RAIP provisional y de FON a RAIP definitivo? Y quizás pensar en no tener o agilizar el que no se tengan que emitir informes previos. O sea, que yo sepa, que me corrijan mis compañeros, no hay nada previsto así en el corto plazo sobre ello, y el principal problema para que eso se pueda llevar a cabo es que, como habéis visto antes, hay ciertos requisitos que no se pueden cumplir hasta que la instalación no vierte energía a la red. Entonces, al final, pues hace falta pasar por un estado intermedio, llamémosle de pruebas, previo o lo que sea, para poder luego verter energía, realizar ciertas cosas y luego ya obtener la puesta en servicio definitiva en operación comercial. Es un poco la problemática que hay con este tema. Aparte de que todo esto es una implementación a nivel nacional de los reglamentos europeos, donde se establece que tienen que existir estas notificaciones. Sí. En todos los casos. Sí, yo no es tanto la parte de red eléctrica, sino es como ahora se ha derivado a las distribuidoras que emitan lo que antes emitía red eléctrica, como ION y FON. Claro, tiene que haber un paso previo del operador del sistema. El punto quizás más problemático es que hay 2 RAIPRES. Y si siguiendo así, pues se alarga mucho el proceso. Sí. Okay. Sí, no hay previsión, Adolfo, de que se modifique, ¿de acuerdo? Okay. Bueno, como estoy viendo que las preguntas van increciendo, propongo pasar al siguiente. Sí, gracias. Gracias. Tengo a Álvaro Faus al azar. Yo creo que lo hicimos por curarnos en salud, José Luis, decir, le voy a exigir mucho y lo mismo si ellos... Álvaro, te tienes que quitar el silencio. Sí, disculpad, buenos días. Que no sé por qué aparezco, disculpad, porque no he solicitado, no levanto la mano y vuelvo a aparecer. Vale, venga, pues pasamos a Alejandro Moreno Siller. Sí, hola, buenas tardes, buenos días. Soy Alejandro Moreno Siller de Laisus VP y mi pregunta era respecto a lo que habéis comentado de que se podrá hacer una puesta en servicio, digamos, parcial por módulos. Cuando hacéis este comentario, ¿habéis contemplado esto en la plataforma y en el proceso? ¿Cómo afecta a una fotovoltaica? Porque entiendo que si fuésemos wind, por ejemplo, entiendo que módulos sería cada uno de los generadores. Siendo fotovoltaica, estamos hablando de que puedo elegir qué inversores o qué feeders quiero poner en servicio y fasear la puesta en servicio del resto de la instalación, aunque la tenga que repetir posteriormente. O sea, ¿podéis aclarar un poco este concepto para la fotovoltaica, por favor? Sí, a ver, el proceso de puesta en servicio y la normativa así lo establece, ¿no? Se hace a nivel de módulo, ¿vale? Y módulo de una instalación se refiere digamos, es que se llaman módulos de generación de electricidad, se llaman así, independientes, ¿no? Una eólica, o sea, una instalación puede ser híbrida, una eólica, una fotovoltaica, ¿vale? Entonces la instalación se hace, o sea, el proceso de puesta en servicio se hace por módulos. Dentro de la puesta en servicio nos hemos referido a hacerlo por módulos, pero en realidad es hacerlo por fases, ¿vale? O sea, una instalación a lo mejor pues consta de 100 megavatios y quiere poner en servicio porque están construidos y el resto pues a lo mejor se espera para pues un mes más tarde o 2 meses, se puede poner en servicio en fases, ¿no? A eso nos estamos refiriendo. Entonces ahí, si no me equivoco, dejamos, bueno, pues es lo que vosotros nos digáis. Claro, es que... O sea, un aero, quiero decir con esto, un módulo de generación de electricidad de tecnología eólica, sus módulos de ese módulo no son los aeros, ¿vale? Eso sería, bueno, pues si hay posibilidad de que una parte de la instalación empezara a verter.
O sea, esto es lo que quería aclarar, claro, porque nosotros como fotovoltaica, módulo sería toda la planta, pero entiendo que lo que queréis decir con esto es que si yo tengo, por ejemplo, 50 megavatios y tengo construido la mitad, puedo hacer esa puesta en servicio parcial de la mitad de mi instalación y después ya una puesta en servicio completa de los 50 megavatios, aunque tenga que repetir la que ya hice previamente. Sí, pues eso es justo lo que no nos han dejado ver en la plataforma, ¿vale? En la demo, cuando hemos hecho la demo, pero efectivamente. Perfecto, perfecto. Vale. Pues una lástima, porque me hubiese ahorrado la pregunta. Muchas gracias. Solo un detalle, Alejandro. Esto tiene que ser siempre y cuando las autorizaciones administrativas que emiten las administraciones públicas sean por esa fase, ¿vale? O sea, nosotros lo permitimos siempre y cuando los correspondientes documentos de acta puesta en marcha, autorización administrativa previa, además, sean de ese... Sí, sí. Claro, de ese tamaño. Si no, no coincidiría y tendría que ser por el total. O sea, Sí, eso es sí, claro, eso perfectamente lógico y entendible. Gracias por la aclaración. Muy bien, pues el siguiente que tengo aquí, Pablo Pizcueta. Vale. Hola, buenas. Buenas. ¿Me escucháis? Sí, se escucha. Sí. Buenos días, soy Pablo Pizcueta de Grupo Tec y tenía dos consultas. Una era en relación a la notificación de operación limitada, que lo que teníamos entendido es que esa limitación de operación limitada afectaba a aquellas instalaciones consideradas como nuevas, como existentes según la normativa europea, antes de la entrada en vigor de la transposición de la normativa de la orden ministerial, que regulaba ya el procedimiento para la puesta en servicio de acuerdo a esta normativa europea. Entonces, la pregunta es, ¿a todas las instalaciones pueden gestionar independientemente de su entrada en vigor una limitación operacional limitada? ¿O solo aplica a aquellas que se pusieron en servicio que están consideradas como existentes antes de la entrada en vigor de la orden ministerial? Carmen, si quieres, intento responder, aunque a lo mejor podáis complementar. Perfecto, Rosalía, muy bien. Bienvenida, Rosalía. Vale. Sí. Bueno, soy Rosalía Rivas, la responsable del Departamento de Fiabilidad. Disculpadme la voz porque estoy un poquito así. Vamos a ver, estas notificaciones limitadas, esta disposición transitoria que aparece en el Real Decreto 647, se establece por el proceso que lleva asociado el obtener la FON, la notificación operacional definitiva. Y es que para obtener la FON es necesario disponer del certificado de cumplimiento de requisitos técnicos no conforme a la NTS. Entonces se establece un periodo transitorio porque es necesario desplegar todo ese proceso de certificación. Y ese es el origen del por qué se están emitiendo RON. Es decir, las RON se emiten para aquellas instalaciones que han cumplimentado prácticamente todos los requisitos técnicos que son necesarios para ponerse en servicio, pero que le faltan algunos puntos concretos, pues muy en particular la parte de modelos dinámicos y esta parte del certificado de cumplimiento de requisitos técnicos. Por lo tanto, aplica a aquellas que de verdad les apliquen los requisitos técnicos del reglamento. No sé si he respondido a tu pregunta o no. Sí, creo que sí, pero la propia normativa realmente ya contempla un plazo de 24 meses entre la notificación operacional provisional y la definitiva, ¿no? O sea que realmente todas las instalaciones de generación tienen un plazo de 2 años en la que podrían estar funcionando en pruebas hasta finalmente validar hasta obtener la notificación operacional definitiva. No exactamente. Es decir, la disposición transitoria del Real Decreto lo que dice es que son unos 24 meses, esos 2 años, desde la aprobación de la normativa que define los requisitos técnicos, que es la orden TED 749-2020 que se aprobó, que entró en vigor el 2 de agosto del año 2020. El 2 de agosto de este año. No sé si... Entonces, lo que ocurre es que, bueno, es previsible que
que se apruebe una orden ministerial en los próximos días, orden ministerial que ya se ha sometido a consulta pública, que va a ampliar por otros 18 meses la efectividad de estas notificaciones operacionales limitadas, es decir, que serían válidas hasta estas lones hasta febrero de 2024, cuando se apruebe esta normativa, que previsiblemente se aprobará a lo largo de este mes. Vale, y no sé si igual me estoy confundiendo, pero también recordaba que la normativa sí que establece un plazo también de 24 meses desde que para obtener la notificación operacional definitiva, sin necesidad de obtener esta LON. O sea, hay un plazo en el que tú puedes estar operando en pruebas, ¿no? Eso entre la ION y la FON, ¿verdad? Sí, eso creo que sí que es así. Claro, y son 24 eso meses, también, ¿no? eso es, vale. sí. Vale, Sí, por eso es lo si que me estaba comentando. permitís, por complementar un poco la respuesta de Rosalía, la diferencia, para que lo termines de entender del todo, la diferencia entre lo que preguntas tú y lo que contesta Rosalía es que la LON a efectos prácticos es igual a una FON, pero tiene una duración limitada esta notificación. En cambio, es verdad que puedes estar haciendo pruebas con la ION, pero no estás en el proceso como si hubieras terminado a efectos prácticos de la instalación. ¿Vale? Por ejemplo, no te puedes inscribir en el RAIPE de Eso forma es. definitiva. Eso es. Vale, correcto. Es la Vale, diferencia entre la LON y la ION. Vale, está entendido, muchas gracias. Y luego la otra pregunta que tenía era del tema de la medida fiscal. En muchos casos vemos que la medida fiscal no se puede instalar en el punto de conexión o en el punto frontera porque es técnicamente inviable o porque hay eso, o compartes infraestructuras de evacuación y la medida fiscal tiene que estar aguas abajo de ese elemento a partir del cual empiezas a compartir infraestructuras. Mi pregunta es, ¿la medida fiscal que tú tienes puede representar una potencia activa o una energía inyectada a red mayor que la que tienes concedida en el punto de conexión, siempre y cuando se tenga en cuenta la ecuación de pérdidas que tienes acordada con el distribuidor de la zona, para que en el punto de conexión realmente estés dando la potencia que se te ha concedido? Respondo yo si queréis. O sea, lo importante es que la potencia máxima que aparece en la aprobación de puesta en servicio para pruebas, ¿vale? Y que viene del permiso de acceso y conexión, es la capacidad máxima, la potencia máxima que puede producir una instalación en el punto de conexión o la red. Vale. Ese es el punto relevante y lo que establece la normativa. Por ejemplo, y hablando yo por mi parte, como centro de control, la consigna máxima de producción que se envía a cada instalación corresponde con esa potencia máxima que aparece en la PESPE. Y lo importante, como decía antes, es que es en el punto de conexión a la red. Sí, no toques nada. Vale, o sea que en principio sí que podríamos tener medidas en el medida fiscal de la instalación de generación, podríamos tener potencias activas mayores que esas, siempre y cuando en el punto de conexión sea la que realmente se ha concedido. O sea, se tengan en cuenta esas pérdidas que hay en la línea o en el transformador o en los elementos que haya hasta el punto de conexión. Uy, hemos perdido a Andrés. Sí, es la idea, ¿vale? Vale. La capacidad de acceso en el punto de conexión. Vale, sí, perdonad que estaba hablando lo ha comentado Carmen, que está hablando en el micrófono cerrado. Pablo, ya, Sí. ¿terminamos contigo? Sí. Sí, lo único era, en este sentido, ¿cómo comunican el centro de control con el punto medida cuando hay esas discrepancias de que se supera la potencia activa máxima en el punto, en el medidor fiscal con respecto a la realmente en el punto de conexión? O sea, ¿qué tipo de comunicación hay para verificar que realmente se está cumpliendo con el permiso de acceso y conexión? No entiendo la pregunta, Pablo. Sí, que al final yo en mi equipo de medida fiscal, porque lo tengo aguas abajo del punto de conexión, porque técnicamente no es viable, porque ahí se comparten infraestructuras, estoy teniendo una medida de una potencia activa que es mayor que la concedida en el punto de conexión, pero porque estoy teniendo en cuenta las pérdidas que voy a tener en esas instalaciones intermedias hasta el punto de conexión. Mi pregunta es, a la hora de comunicarse
el CECRE, el centro de medida, para verificar eso y el equipo de medida cuando se superan las medidas, ¿hay algún tipo de protocolo de comunicación o simplemente mientras se verifique que no se supera esa potencia no hay ningún problema con que se esté superando? O sea, no sé si algunos compañeros que no acabo de entender la pregunta. O sea, una cosa que igual estamos mezclando es una cosa es la medida fiscal, que no sé si Lourdes pues dice algo, pero que es la medida de, como tú has dicho, de contador, que luego a través de unos coeficientes de pérdidas, digamos que se transforma en la medida en el punto de conexión a la red. Y otra cosa es la telemedida, la medida en tiempo real, que vuestro centro de control enviará al centro de control de red eléctrica para el seguimiento de la operación en tiempo real y el seguimiento de las consignas. Mirad, tenemos aquí a Emilio que está conectado y lo que ocurre es que no es panelista. Si le podéis dar voz, Américo, por favor. Tiene la mano levantada. Tiene la mano levantada, efectivamente. Sí. Es que ya se aprovecha. Hola. Sí, se te escucha. Sí, ahora Emilio, ya. gracias. Emilio. Hola, buenas. Bueno, yo soy Emilio Barroso, responsable del Departamento de Medidas. Casi con la última aportación que hace ahora Andrés, iba también en la misma línea que iba a hacer yo. No sé si me pasa lo mismo que decía Andrés. No sé si estoy seguro de estar entendiendo correctamente la duda que estás planteando, porque son dos cosas diferentes. O sea, por un lado, la telemedida y por otro lado, o sea, la telemedida que es lo que está controlando el centro de control y por otro lado la medida fiscal. En el caso de la medida fiscal, que luego se usa para la liquidación, ya se está teniendo desde donde está posicionado el equipo de medida, ya se está teniendo en cuenta los coeficientes correspondientes de pérdidas para que la medida sea en el punto frontera. Entonces ya está aplicado. En el caso de la medida que finalmente va a la liquidación, ya están aplicados esos coeficientes de pérdidas. Vale, y en el caso del centro de control de la telemedida, diríamos que vosotros ya estáis leyendo la potencia activa máxima que está en el punto de conexión, independientemente de que nosotros tengamos el control a nivel de planta en el mismo punto que esté el punto de fiscal. Eso es. Vale, era simplemente eso. Pues muchas gracias. Vale, si os parece vamos a ir terminando con las preguntas porque no somos capaces de gestionar esto, se van muchas, tenemos muchísimas manos levantadas. Entonces, sí que hemos visto, ¿tenemos alguna pregunta que haya sido recurrente? A mí se me ocurre una que he estado viendo sobre la potencia activa, ¿de acuerdo? Perdón, la potencia, vamos, activa instalada, ¿no? Que bueno, pues la definición efectivamente de la normativa, pues es la definición que es y parece clara, ¿no? Pero luego cuando nos empezamos a meter en las características de los equipos, pues ya parece que no es tan clara. ¿Por qué? Porque entran aspectos, como estáis preguntando sobre aspectos como la temperatura, ¿no? Cómo influye en el valor de la potencia, ¿no? Nosotros desde Red Eléctrica no nos vamos a meter nunca en el diseño de la planta y por supuesto en el valor de temperatura que vosotros cojáis para diseñar la instalación y por tanto nosotros no vamos a tener en cuenta los valores de temperatura para determinar la potencia instalada, ¿de acuerdo? Desde nuestra interpretación, la potencia instalada, digamos, es los kilovoltamperios, ¿no? del equipo, ¿no? Si luego es megavatios a coseno de phi 0,95 tal, pues bueno, esto es otra cuestión, ¿de acuerdo? Pero para nosotros la instalada del módulo debería ser eso. No obstante, bueno, pues desde la normativa lo que nos dice a nosotros es que debemos al final recoger los datos también aportados por las administraciones, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, pues bueno, hay que hacer un esfuerzo, yo creo que de divulgación, ¿vale? De que las administraciones recojan correctamente los valores deseados, porque luego es el valor que Red Eléctrica vamos a considerar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo cierto es que somos conscientes de dificultades que están viniendo por estas cuestiones y nosotros estamos en proceso bueno, pues de ese ejercicio de divulgación para intentar armonizar, ¿no? Lo que entendemos todos. Pero bueno, nuestra interpretación es esa, ¿de acuerdo?
No sé si hay alguna pregunta más recurrente. A mí no he visto ninguna más que no hayamos... Muchas veces son consultas un poco así individuales y yo creo que hemos respondido al grosso de ellas, ¿de acuerdo? En cualquier caso, bueno, pues por ir finalizando, ¿de acuerdo? En cualquier caso, bueno, pues tenéis el portal de consultas de servicios al cliente y os recomendamos de verdad que os leáis la nueva información que hemos colgado. Hay nuevas preguntas frecuentes, la guía está actualizada, ¿de acuerdo? Y si son cuestiones relativas al portal, también hay una guía de usuario del portal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo finalizaría esta parte de las preguntas y sí que os pedimos, por favor, que os quedéis porque nos gustaría mucho conocer vuestra opinión, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos preparado pues una herramienta para que nos contéis un poco vuestro grado de satisfacción, ¿no? Entonces, por favor, os pediría que desde algún dispositivo con internet os conectarais a www.menti.com y ahí os pide un código, el 6811-4542. Ya tenemos a un conectado, entonces ahí os está saliendo una pregunta que es ¿cuál es tu grado de satisfacción de este webinar? Vamos a ser completamente transparentes y voy a compartir la pantalla, a ver si puedo. Compartir. A ver, ¿se está viendo mi pantalla? ¿Se ve Sí, mi Carmen, pantalla? sí, Sí. se ve. Sí, Carmen, se ve. ¿Mi correo o la que quiero compartir? Vale, No, es que no. he perdido el zoom. Vale, vale. Lo que se tiene que ver. Vale. El grado de satisfacción, ¿no?, del webinar. Vale, muy bien. Pues estábamos unas 300 personas, hay 65 opiniones. Vamos a ver. Tenéis aquí arriba en la clave otra vez, ¿vale? 6811-4542. Bueno, muy bien, pues parece que se está estabilizando las contestaciones, 134, 135, no sé si llegaremos a obtener muchas más. Así que, bueno, pues tenemos mayoría de bastante satisfecho, no está mal, pero no es un sobresaliente, nos esforzaremos la siguiente. Y bueno, en cualquier caso vamos a ver cómo funcionamos y esperamos que los objetivos que teníamos con la plataforma podamos alcanzarlo, ¿de acuerdo? Estamos a vuestra disposición en el portal, ya lo sabéis. Y bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por vuestra asistencia, por los que habéis aguantado hasta el final. Y pasad muy buen verano, ¿de acuerdo? Y muchísimas gracias a todos los ponentes en esta sesión.